asambleísta Henry Bosques. Muchas gracias, señora presidenta encargada, colegas, asambleístas. Este segundo debate de reformas al Código Orgánico Integral Penal se da en un escenario que vivimos en un estado de excepción, en un escenario de la inseguridad y en un escenario de un conflicto armado interno contra la delincuencia. Sin embargo, hay que recordar a los ecuatorianos que hace pocos años fuimos uno de los países más pacíficos y seguros de América Latina. Hoy estamos entre los 5 países más inseguros de América y el mundo, según las publicaciones especializadas. En efecto, ya lo ha dicho aquí un compañero asambleísta que antecedió, en el año 2022 y en el año 2023 fueron los años de mayor abandono gubernamental, sin contar el gobierno anterior también del presidente Lenín Moreno. Hace pocos, en efecto, se ha hablado de que ha habido un incremento de homicidios en la historia del país. Solo en el 2023, la policía reportó alrededor de cerca de 8,000 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de más de 45 fallecidos homicidios por cada 100,000 habitantes. El más alto de la región, superando ya al país de México. Entonces, en este estado de las cosas, tratamos de acoger el clamor ciudadano, que supone que en el incremento de las penas y sanciones más duras podía tener un efecto disuasivo sobre la violencia. El tema central de estas reformas se enfoca en aumentar significativamente las penas para varios delitos, como el delito de tráfico de drogas de mediana y gran escala, como el delito de sicariato, como el delito de extorsión, como el delito de secuestro, la delincuencia organizada, el femicidio, el peculado, el cohecho y muchos más de los delitos. Pero también estas reformas tienen cosas técnicamente razonables y humanamente necesarias. Así, se mejora la redacción de la tipificación del delito de femicidio y se incrementa sus penas por la recurrencia y la gravedad de este delito. Se agrega también el delito de feminicidio, que era una necesidad, que era necesario sancionar ya al Estado y a sus funcionarios públicos cuando son responsables por la falta de prevención y la falta de investigación y celeridad en estos procesos. De esta manera, en las reformas del Código Orgánico Integral Penal, se acogió el real clamor de las mujeres y colectivos feministas para obligar al Estado a tomar medidas específicas, observando lo establecido en las normas internacionales de protección de derechos humanos y las convenciones
para prevenir y sancionar y erradicar la eliminación de todas formas de violencia y discriminación en contra de la mujer. También se ha incorporado y regula el derecho del recurso de doble conforme, que esto ha sido exigido también por la Corte Constitucional. Insertar esta nueva causal de revisión penal, las violaciones establecidas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes de organismos de derechos humanos, es correcto y es legal, porque el Ecuador ha suscrito pactos y tratados internacionales de derechos humanos que imponen el deber de adecuación de la normativa del derecho internacional de los derechos humanos al derecho doméstico en la Convención Americana y la obligación que se encuentra en el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También en el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal se ha agregado como delito la conducta que establece que cuando se trate de la tenencia y porte de armas y municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, se impondrá el máximo de la pena agravada a 1/3. En el capítulo sobre la jurisdicción de los artículos 398 y 411 se fortalece la jurisdicción indígena para administrar la justicia por conductas efectuadas dentro de sus territorios, que han sido una lucha constante de los pueblos y las nacionalidades indígenas. También atendiendo las circunstancias actuales y el pedido de la ciudadanía, se reformó el numeral 4 al artículo 537, estableciendo que los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía o el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria no sufran la prisión preventiva y se defiendan en libertad cuando la infracción que se les investiga se relacione con una acción suscitada en razón de su trabajo, incluida cualquier decisión de usar la fuerza en el cumplimiento de su deber legal. Igualmente, en la reforma del artículo 584, excluyendo de la reserva de la investigación previa aquellos casos en que todos los organismos de control político, jurídico, como el Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, soliciten la información de casos o hechos que se encuentren en investigación previa, circunstancias en la cual la Fiscalía General del Estado, sin excusa a la reserva, remitirá toda la información requerida, sin perjuicio de que la autoridad solicitante sea sancionado conforme al siguiente párrafo, en el que se divulgue la información proporcionada por dicha entidad que ponga en peligro la investigación. Por eso es necesario y se justifica esa reforma, ya que personalmente, con muchos compañeros, solicitamos información a la Fiscalía General del Estado ante una publicación de un medio público en el cual que informaban que habían 1.200 reportes de operaciones inusuales de parte de la UAFE. Sin embargo, nosotros recibimos una información de parte de la Fiscalía que solo el 5% de estos casos se inició investigación previa y los demás no nos podían dar esa información por las reservas del caso. Asimismo, para garantizar la paz en los centros de rehabilitación social, las Fuerzas Armadas realizarán ese control de armas y municiones y explosivos y accesorios de forma permanente en las rutas y caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso en los centros de rehabilitación social. Esto
con la propuesta a una reforma del artículo 685 del Código Orgánico Integral Penal. Ecuatorianos, la enorme inseguridad que vivimos se inicia y crece desde los dos gobiernos anteriores que salieron. Más aún cuando ha habido un abandono del Estado en políticas sociales. Esta Asamblea Nacional ha realizado un enorme esfuerzo para entregar estas reformas para combatir la inseguridad y el delito. Se realizaron reformas en cuanto al procedimiento, a beneficios penitenciarios, se modificaron 24 tipos penales en los cuales se aumentaron penas atribuibles a cada infracción, así como las circunstancias agravantes. Estas reformas responden a la necesidad de crear políticas de seguridad y normas que se adecúan y contribuyan a combatir los altos niveles de criminalidad que atraviesa el país. Por ello, compañeros asambleístas... Ruego culminar su intervención, por favor. Gracias. Gracias. Por ello, compañeros asambleístas, solicito que apoyemos esta reforma al Código Orgánico Integral Penal. Muchísimas gracias.